El día de ayer estrenamos La razón no basta, confesiones de un racionalista, y la historia de esto es interesante, o por lo menos la quería comentar un poco. A mí me invitaron a participar en una actividad, en una especie, no es un congreso, pero era una serie de presentaciones, un festival de la razón del pensamiento, se llama Humanismo y Conciencia, que está, o Nimbus, que un mexicano con muchísimas ganas de hacer las cosas organizó en Monterrey, México. Yo no pude ir porque no tengo tiempo, no puedo tomar 3 días para irme yo a Monterrey, además de que creo que no voy a ser muy bien recibido en mi país de origen en estos momentos, considerando que estoy muy mal parado con algunas de las personas más importantes del gobierno, como Pedro Miguel, ese señor para el que yo trabajé gratis cuando creí que era un periodista que le interesaba a la gente, y luego me di cuenta que ni es periodista y no le interesa a la gente, sino el poder descarado. Y precisamente hoy que se comentaba que México vuelve a ser el país con más periodistas asesinados, me acordaba yo de que Pedro Miguel dijo que qué escándalo hacían si también mataban gente que no eran periodistas. Cosa que como argumento me parece espectacular, me parece de lo más frío, de lo más goebbelsiano, de lo más insensible y de lo menos solidario con los compañeros a los que están matando por informar a la gente de la realidad de un país que está sufriendo muchísimo. Bueno, entonces como no pude ir, pues presenté esta ponencia, esta charla, esta conversación, este diálogo, este monólogo. ¿Qué diálogo? No hablé con nadie. Este monólogo en Monterrey vía internet, desde aquí mismo, lo comenté con una idea que tenía yo desde hace mucho tiempo, que es que todo el mundo usa la razón, hasta los teólogos, ¿no? Las creencias irracionales son aquellas que se van en contra de los datos, pero cuando no tienes datos y tú razonas, pues razonas mal, pero razonas. Y que entonces quizás no es que yo sea tan racionalista como que soy alguien que está a favor de los datos. Es decir, cuando la razón se ejerce sobre los hechos, los datos, la información, la realidad, pues es cuando puede llegar a conclusiones objetivas. Si no, tú nomás razonas, y pues razonaban también los escolásticos, o razonaba Sócrates, y no nos ofrecieron demasiados conocimientos certeros al paso de los años. Así que, pues hice esto y le ha ido bastante bien. Otra vez, yo nunca sé cuándo algo le va a ir bien y cuándo algo le va a ir mal. Si alguien pudiera desentrañarlo, se lo voy a agradecer muchísimo. 8,300 visualizaciones en 26 horas. 25 horas. Es de locos, ¿no? Me dejó helado porque pensé que era una cosa un tanto no tan apasionante como otros temas que toco, que yo creo que son apasionantes, luego no los ve ni el tato. Así que soy malísimo calculando mis propias ventajas y desventajas en términos de temática. Esto para todos los que dicen luego, claro, es que tú haces esto porque sabes que vas a tener muchísimas visualizaciones y te vas a llenar de dinero. Sí, hombre, sí, lo que tú digas. Cuando ven que los vídeos que más te dejan 100 euros después. 100 euros después de un año, te miran como, ¿cómo que sí? Es que yo hago muchos vídeos y entonces pues, se va juntando, pero un vídeo que te deja 100 euros ya, es lo más. Pero después de un año, no crean que los primeros 2 días ya quisiera yo, ni que fuera yo Simon Whistler o alguno de estos que sí realmente se meten grandes cantidades de dinero, y qué bueno que lo disfruten en YouTube.